¿Cómo están? Hoy día una clase cortita para empezar a ver lo que es archivos, ¿ya? Hasta el momento hemos visto en Python, gran parte de la materia ha sido el cómo trabajo datos en memoria, ¿no es cierto? Hemos creado variables para almacenar datos, hemos creado listas, hemos creado diccionarios y qué sé yo. Pero todos tienen el grave problema que si se apaga Python o se apaga el computador, esos datos se pierden, ¿ya? Y si lo piensan, es lo mismo que ocurre con cualquier otro software. Ustedes están trabajando en Word, o están trabajando en Paint o lo que sea. Si se apaga el programa o se corta la luz, pierdo todo. Entonces, ¿qué solución hay para eso? Está la capacidad de guardar archivos con esa data, ¿ya? Los discos pasan a ser otro tipo de almacenamiento que permanece en el tiempo. Lo que uno guarda en disco se mantiene, ¿ya? Eh, Uno dice, no, pero es que lo mando a Dropbox, lo mando por mail. Bueno, eso son extensiones a los archivos. Lo que uno está transportando siguen siendo archivos, ¿ya? Entonces es clave en Python tener la capacidad de que este software genere un dato almacenado que después pueda ser abrible de nuevo o llevado a otro lado, ¿ya? Entonces, tenemos a grandes rasgos dos tipos de memoria. La RAM, que típicamente se representa, a ver si puedo escribir, la RAM uno la representa como estos chips de memoria, ¿no es cierto? Que acá hay distintas celdas donde uno puede guardar o escribir datos, ¿ya? Todo lo que vimos en variables, listas, diccionarios, todo eso tiene relación con la memoria RAM, ¿ya? Ahora, disco no hemos trabajado, pero disco viene siendo este elemento que ya es magnético, hay una cabeza de lectura, qué sé yo, donde yo guardo datos, unos y ceros, y aunque se le corte la luz, ese dato se permanece. Ya, evidentemente uno los puede borrar y todo, pero en condiciones normales esto está guardado, ¿ya? Ahora, en algunas partes esto se ve como memoria primaria, la RAM, y en algunos libros van a ver que esto se le llama también memoria secundaria. Ahora, si analizamos distintos aspectos de esto, la permanencia, uno entiende, es que hasta cuándo datos van a estar disponibles. Eso se considera volátil porque no se garantiza que esté para siempre. Si el computador está prendido y no ha fallado, esa data sigue estando ahí, ¿ya? Pero si se corta la luz o se apaga el programa, ese dato se pierde. El disco es no volátil porque no depende de la electricidad. Queda almacenado y queda ahí para siempre, ¿ya? Velocidad de acceso. Esto es nanosegundos, ¿ya? 1000 millonésimas de segundo, y típicamente los discos se miden la velocidad en milisegundos, y esos son milésimos de segundo, o sea, es bastante más lento en acceder, ¿ya? Hoy día con los discos sólidos, alguien me podría decir, no, si ahora es más rápido, sí, evidentemente es más rápido, pero no llega a la velocidad del RAM, el RAM sigue siendo aún más rápido. Y el espacio podríamos considerar que es más limitado, y eso siempre ha sido un problema, ¿ya? Uno tiene memorias hoy día de, no sé, 4, 8 o 16 gigabytes de memoria. Pero acá estoy comparando con discos de, no sé, 250 gigabytes. Hoy día no es raro ver computadores con 1 terabyte en disco. O sea, es varios órdenes de magnitud más grandes, ¿ya? Y aquí viene un problema. Uso en el software. Esta es la clave para Python. Todo lo que uno hace al crear variables, crear diccionarios, crear listas, uno tiene comandos para eso en Python, con lo cual se considera que el acceso a esa memoria RAM es directo.
Yo digo b igual 1 y automáticamente se crea en memoria un lugar que se llama b que almacena un número 1. Eso es instantáneo. Yo para leer y o escribir en disco tengo que hacer un proceso indirecto. Y es indirecto porque entre medio de mi programa en Python hay una barrera que maneja el sistema operativo. En este caso el Windows, el Linux, el macOS o lo que sea. Yo para poder llegar al disco tengo que pasar por el sistema operativo. Es el sistema operativo el que al final el que me deja llegar al disco. Entonces, entre comillas, no es tan simple trabajar con archivos. Hay que hacer algunos pasos previos y algunas reglas que hay que cumplir para que Windows me deje acceder a este disco. ¿Ya? Esto es algo malo, esto lo hace un poquito más difícil, pero la gran ventaja es esta también. Es este concepto de que es compartible. ¿Ya? ¿Qué significa que sea compartible? Que yo puedo tomar este dato y migrarlo a otro computador o verlo después. ¿Ya? Yo no puedo directamente pasar una variable de un programa, no sé por qué me pasa eso, de un programa a otro programa. ¿Ya? No puedo hacer eso. Del programa 1 al Python 2. No puedo mover esas variables. En cambio, si las hago pasar por archivos, puedo guardar en un programa y abrirlo en el otro. ¿Ya? Eso significa que es compartible. ¿Ya? Tipos de discos. Hoy día tenemos varios formatos de disco. Típicamente uno habla del disco duro, que es este elemento donde hay un plato magnético que hace un proceso, en algunos casos incluso es electro-óptico, pero en el fondo hay toda una lógica de que yo magnetizo un sector del disco para que después yo pueda leer si tiene carga positiva y negativa, y eso al final representan estos unos y ceros. Entonces el disco duro lo vamos a entender como el disco primario de la mayoría de los computadores un poco más barato. Los SSD son discos donde está todo guardado en chips de memoria. ¿Ya? Típicamente es memoria flash. Los ópticos pasan a ser estos discos como los CD, los DVD, los Blu-ray, donde la información se escribe y se guarda por luz, por láser. ¿Ya? Y las memorias flash son estos los pendrive, los SD y qué sé yo. El tema está en que de cara a nuestro programa, todos los vamos a leer y escribir igual. ¿Ya? Es una de las ventajas que tiene los sistemas operativos. ¿Ya? La pega que yo voy a hacer acá entre medio sigue estando el sistema operativo. Y este sistema operativo, las herramientas y las órdenes para que yo le pueda pedir un dato es independiente del tipo de disco. En el fondo me lo hace más fácil. ¿Ya? Para leer el disco duro hay una forma de hacerlo, para leer discos ópticos hay otra manera de hacerlo, pero el sistema operativo me lo deja fácil. ¿Ya? Todo lo que vamos a ver se aplica para cualquiera de estos. ¿Ya? Ahora, para usar este disco, típicamente no lo puedo usar directo. Tengo que pedirle permiso al sistema operativo. ¿Ya? Hay algunos software que se saltan un poco ese permiso y hay maneras de hacerlo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, todos estos software que trabajan directamente con el disco, como para buscar errores, como para poder ordenar, como para poder fraccionar el disco en unidades lógicas. Todo ese tipo de software trabaja directo en el disco duro, ¿ya? Pero ese tipo de cosas no las vamos a hacer, ¿ya? O sea, lo más probable es que si hacen ese tipo de pega, destruyan la data del disco, ¿ya? Entonces, ya vimos más o menos qué es un disco
y lo que almacenan estos discos típicamente son archivos. ¿Ya? ¿Qué entendemos por archivo? Lo vamos a entender como un gran string. Esa es como la manera más simple de entenderlo. Una cadena de caracteres que representan algo. La única salvedad que nos piden los sistemas operativos es que tengan un nombre único. ¿Ya? Una ruta y un nombre único. No puedo tener dos archivos que se llamen igual en la misma carpeta. ¿Ya? Lo que hay dentro de este archivo depende del software que lo crea. Si es una foto, si es un audio, si es un texto, si es un código hecho en Python, si es una película, lo que sea, siguen siendo estos archivos que se almacenan en el computador. ¿Ya? Se usa el estándar ASCII. Vamos a ver de qué se trata, pero hay una cosa clave que quiero que quede súper presente. Aquí me refiero con un conjunto de bytes. ¿Ya? Todos los archivos, y eso lo podemos ver después, se representan, o sea, corresponden a un gran string, que es esta cadena de caracteres uno tras otro. ¿Ya? Y aquí puede haber hola. ¿No es cierto? Si yo quiero hacer un enter, el enter se representa también con caracteres. Y es el carácter, ándale, 13 y el carácter 10. La suma de esos dos caracteres tiene un significado especial en el computador que hace que el espacio vaya para abajo. ¿Ya? Y continúa mi cadena. ¿Ya? Todos los archivos son idénticos. Es un gran tallarín de datos. ¿Ya? Esta es la típica tabla ASCII. ¿Ya? ¿Qué significa? Que es la transformación entre el símbolo con su almacenamiento interno en disco. ¿Ya? Esto es lo que permite que los distintos computadores puedan hablar y mandarse mensajes entre ellos. Que se pusieron de acuerdo en una tabla de qué significa cada carácter. Acá, por ejemplo, tengo la letra A, ¿no es cierto? Está acá. Esa letra A es lo que uno visualiza, este símbolo de la letra A. Y se representa con un número único, que es esto que está acá. Ándale. 65 es el valor en ASCII que tiene la letra A, y es único, no se repite. ¿Ya? Ese 65 es el que en definitiva se transforma a binario y se almacena. Esa es como la clave. ¿Ya? Y hoy día, al menos todos los computadores modernos trabajan con esta tabla. Por eso yo le puedo mandar un mensaje de Mac a Windows, a celular en Android, y todos funcionan con lo mismo. ¿Ya? Ahora, no todo lo que está acá es visible. ¿Ya? Todo este segmento de acá son comandos. ¿No es cierto? Y hay algunas cosas que hoy día ya no se usan tanto, pero otras que se siguen usando. Por ejemplo, el tema del enter. El enter yo le dije que se representaba por este carácter 13, ¿no es cierto? Y por este carácter 10. ¿El 10 qué significa? Retorno carro. O sea, significa devuélvase para allá. ¿Qué significa el 10? Significa nueva línea, o sea, avance. Estos comandos en verdad representan acciones mecánicas. Imagínense en una máquina de escribir, o una impresora más antigua. Efectivamente, cuando le llegaba el 13, el cabezal volvía al principio. Y cuando le llegaba un 10, se generaba el avance del papel. ¿Ya? Hoy día esos dos caracteres siguen existiendo, y al menos en Python se representan con este /n, que lo hemos hecho algunas veces. ¿Ya? El /n representa
el Enter. ¿Ya? Hay otros caracteres que no se usan, pero son simpáticos. Bell. Si uno le manda un 7, en los computadores antiguos sonaba un bip. ¿Ya? Era la capacidad de mandar una alerta, una alerta sonora al usuario. ¿Ya? Eh, Todavía existe, por ejemplo, el form feed. El 12 le está diciendo a la impresora, bote la página y pasa a la siguiente. En vez de darle puros enter, salte página. ¿Ya? Son distintos caracteres especiales. ¿Ya? El orden, el número, son todos los mismos hoy día. ¿Ya? Y ¿cuál es la gracia de esto? Haberse puesto de acuerdo en un estándar permitió un montón de cosas. Ahora, aquí quizás algunos ya se fijaron que no están la ñ, no están los símbolos acentuados y qué sé yo. Eso pasa porque llega hasta el 127 como cantidad. ¿Ya? Pero esto se ha expandido muchas veces agregándole más números al final de la tabla, creando básicamente símbolos para prácticamente todos los lenguajes conocidos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como Unicode. ¿Ya? El Unicode es un consorcio que va actualizando esta tabla, agregándole nuevos símbolos. Hoy día, para que se hagan una idea, no sé cuántos son, pero en el fondo Unicode hoy día contempla todos los alfabetos latinos, todos los alfabetos Europa Central, todos los alfabetos Asia, chino, Japón, coreano, tailandés, todo ese tipo de alfabetos ya están contemplados. O sea, por eso que uno ve, qué sé yo, uno ve en YouTube un comentario y si está escrito en chino, yo lo veo en chino, árabe, el, el- el- el alfabeto israelita, digamos. Todo ese tipo de alfabetos ya están contemplados en Unicode. Y todos tienen un símbolo único. Hay símbolos matemáticos, letras griegas, todo lo que se le ocurra. Hace algunos años se incorporaron incluso los jeroglíficos. Uno dirá, ¿para qué? Pero yo puedo querer buscar textos. Puedo querer ordenar textos con lenguas que ya ni siquiera existen. Eso ya están todos incorporados. Las últimas versiones de Unicode incluso ya estaban colocando emoji, ¿ya? Porque son mecanismos de comunicación humana. ¿Se entiende, no? Y todo eso parte de esta tabla. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrar en los más obvios, ¿ya? En los más típicos. ¿Ya? Pero era importante que entendieran esta tabla a la hora de seguir con archivos. Y sobre todo vamos a usar mucho el Enter. El 1310 lo vamos a usar muchísimo, para que lo tengan presente. ¿Ya? No quiero entrar en código todavía, para que ojalá que estén todos presentes la próxima semana. Pero al menos traten de revisar esto y cualquier pregunta al correo, encantado de verlo. ¿Ya? Eso pues, que estén bien.